Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan la tristeza y el dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Estos hombres, durante su vida terrena, plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y llegaron a ser amigos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y especialmente la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En este día que celebramos a nuestro Señor Jesucristo en la memoria solemne de San Pedro y San Pablo apóstol, pedimos al Señor especialmente por el Papa Francisco, por todos los sucesores de los apóstoles, por nuestro obispo Celestino. Oramos también
por sus obispos auxiliares y especialmente por toda esta porción de iglesia que peregrina en la arquidiócesis de Santiago, y especialmente por todos y cada uno de los consagrados sacerdotes religiosos y religiosas. Vamos a orar por el alma de nuestra hermana Rosa Espinosa, Marta Roja en su 28 aniversario, Adrián Palma en su 19 aniversario, Margarita Flores y Jorge Durán. También oramos por la salud de Juan Valdés y oramos especialmente por la familia Espinosa Poblete. Con cada una de nuestras intenciones acerquémonos al altar del Señor en este día. Que el Señor nos permite poder encontrarnos y celebrar juntos la Eucaristía de esta forma y a través de esta manera, como lo hemos venido celebrando durante estos tiempos de pandemia. Pidamos al Señor reconocernos delante de Él en la humildad de nuestra vida, pero sobre todo en la confianza de ese amor misericordioso que se deshace por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, los hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme».
Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todos cuantos esperaba el pueblo judío. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busquen al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y su rostro no se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fue librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en el reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, al celebrar esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, que por el martirio estos dos apóstoles podemos nosotros especialmente tener el mismo sentimiento que tiene la comunidad cristiana en los primeros siglos. Ese sentimiento, dice la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, era una oración unánime. Esta oración unánime de la comunidad es la oración que acompaña a Pedro en la cárcel. Y ahí tenemos la primera lección que a nosotros nos da esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. La primera lección que nosotros podemos sacar de esta solemnidad es la oración unánime, porque Pedro fue el primer predicador de la fe. Pablo, el esclarecido de la verdad, nos dirá el prefacio que ahora en la parte eucarística proclamaremos. En esta realidad, nosotros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que renovar en nosotros ese entusiasmo de la oración unánime por la Iglesia. Es lamentable, especialmente, y como lo vemos narrado en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, cómo la gente que no ama a la Iglesia y que odia a la Iglesia se goza viendo cómo los hombres y mujeres de fe son causa de una persecución, especialmente para poder satisfacer ese odio que pueden proclamar contra la Iglesia. Porque hasta el día de hoy muchos sienten ese odio contra la Iglesia. Y en muchas ocasiones les preguntas, oye, ¿y por qué tanto rencor y tanto odio contra la Iglesia? Y te comienzan a dar un sinnúmero de listas por el cual dicen que sienten ese odio a todo lo que hace referencia a ser Iglesia. ¿No será más bien que el mensaje de Jesús sigue siendo incordioso en muchos estamentos de nuestra sociedad y que en muchas ocasiones lo que de verdad le alegra a los enemigos de la Iglesia es ver el sufrimiento de sus miembros? Eso es lo que pasaba en la primera lectura, y podemos nosotros hacer una lectura con clave de nuestra sociedad actual. ¿Cuántos odian a la Iglesia? ¿Y cuántos hacen un escarnio de la Iglesia? Y no estoy diciendo con esto, y aclaro que en muchas ocasiones nosotros, el personal consagrado, tenemos culpa en muchas cosas. No estoy salvando ni estoy justificando nada. Pero lo vemos claro hoy en la primera lectura. Ese odio. Pero hay algo que es importante y que se les olvida a los persecutores de la Iglesia o a aquellos que levantan falsas calumnias contra la Iglesia. Y no Iglesia como estructura, sino Iglesia en sus miembros. Y hay algo que es importante. Dios no abandona a los que Él llama. Nosotros no tenemos que sentirnos abandonados porque Dios nos ha llamado para algo grande, para glorificar a Dios, para estar unidos a Él, para dar testimonio de nuestra fe. Para eso nos ha llamado el Señor y por eso no nos deja solo. Hoy de verdad es un día para agradecer la fe apostólica, que es también la muestra de cómo nosotros también en estos días celebramos a aquellos que son
la columna de la iglesia, Pedro y Pablo, que por su predicación también nosotros hoy gozamos de ese mensaje que lo podemos vivir, leer en clave de nuestra propia vida. Es sobre todo darnos cuenta cómo para nosotros ser iglesia es importante estar siempre unidos. Yo no entendería a un cristiano atacando a su propia iglesia porque quiere parecerse ante los demás. Y en esto pienso en muchas ideologías que hoy están presentes, que me hacen ver a mí como un tolerante. Y muchas veces pasa esto. Si alguien ataca a la iglesia, y para que no hagan referencia a mi iglesia, en la que yo predico la fe, en la que yo vivo el misterio de mi fe, lo que hacemos es también, como dice el dicho, echarle más leña al fuego. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a nosotros que vivamos para Él, que vivamos unidos a Él, que nuestra oración por nuestra iglesia, por el Papa, sucesor de Pedro, sea una oración siempre unánime, para que en medio de las vicisitudes de la vida temporal, nuestra iglesia permanezca siempre como un claro testimonio de que ha sido edificada por Cristo en el fundamento sólido de los apóstoles. Y eso es lo que hoy vemos también en la segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo vive su vida. Y qué hermoso es, esto, sobre todo especialmente, ver cómo vive su vida en relación con Dios. Esa relación con Dios que nos es narrada hoy en la segunda lectura y que es una vida que es de plena confianza en Dios. Confianza plena, de vivir de verdad, especialmente unido a Jesús. Estas palabras de Pablo a cada uno de nosotros nos interpelan. Dice: ya estoy a punto de ser derramado como una libación, como un sacrificio, como una ofrenda a Dios. Y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin un buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y estoy preparado, y está ya para mí preparada la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará ese día. La segunda lectura nos dice: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Y el Evangelio de Jesús sobre todo dice que nos ayuda a nosotros a confesar la fe en el Mesías. Por extensión, todos nosotros nos sentimos interpelados por Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices tú de la persona de Jesús? Y esto, sobre todo, es que para nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos que, sobre todo, hablar poco y hacer mucho. Mucho hablamos, pero poco hacemos. Mucho predicamos, pero muy poco practicamos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchos piensan de que la profesión de la fe es solo decir: soy católico, apostólico, romano, o incluso algo nuevo y novedoso y practicante. Porque también existen católicos no practicantes, querer decir católicos que se han apartado de la fe, porque no han sido capaces, como San Pablo, de haberse mantenido en la fidelidad de su fe, porque no han estado unidos a Jesús, porque en consecuencia tampoco han vivido esa realidad que Pablo hoy nos narra en la segunda lectura, confiando siempre en Dios. ¿Cuánta confianza nos hace falta a nosotros? Aprender a vivir con perseverancia. Y fácil renunciamos, o fácil abandonamos, y justificamos porque el otro, o es porque yo con el obispo no me llevo bien, ese obispo a mí no me va, y comenzamos a decir muchas cosas. Pero lo más importante de esto, que hoy Pablo nos da esa gran lección, es que nosotros vivamos unidos a Cristo, confiando en Cristo, viviendo mi experiencia, sobre todo, especialmente unido a Él.
Hoy, queridos hermanos, puede ser más difícil en estos tiempos confesar la fe. Y no es confesar una fe, no es andar de gritos en grito por las plazas diciendo que somos creyentes, sino que para nosotros es hablar poco y hacer mucho. Porque esa fe es sobre todo la que confesamos en Cristo, como lo hace Pedro hoy en el Evangelio. Esa fe es la que a nosotros nos impulsa el Espíritu Santo a poder reconocer a Jesús, ¿dónde? En mi vida. Hoy que rezaremos el credo, yo les invitaría a que también nos detengamos en esas partes esenciales. Creo en la iglesia que es una, que es santa, que está fundamentada sobre el cimiento de los apóstoles. Y sobre todo, especialmente, una iglesia que está unida siempre. Una iglesia que tú y yo debemos de saber reconocer y sobre todo, especialmente, confesar con mayor fuerza. No una fe tímida, no una fe timorata, no una fe de servilismos. Porque pensando que a lo mejor soy servilista del obispo, pensando que soy servilista, puedo alcanzar otro camino más cercano. No. Es reconocer y confesar. El Papa Francisco, y con esto termino, en los albores de su elección, decía a los cardenales: tenemos que caminar, edificar y confesar. Bonitas las palabras del Papa en los albores de su elección, dirigiéndose a los cardenales, que pienso yo que también es dirigirse a todos nosotros, porque somos iglesia y dentro de la iglesia no hay estamentos menos o más importantes. Y decía, podemos construir, podemos caminar, podemos hacer caminos. Y muchos se vanaglorian de eso. Muchos están y quedan en los currículum vitae de muchos, incluso sacerdotes, que ven en la iglesia una iglesia para hacer carrerismos. Sí, podemos caminar. Podemos edificar muchas cosas, pero sobre todo especialmente se corre el peligro de edificar en nosotros, no hacer referencia a la persona de Jesús. Y es lo que ha pasado y ha hecho mucho daño a la iglesia. Ser y quitarle el centro que es Cristo para poner personas o circunstancias. Y sobre todo, dice el Papa, hay que confesar la fe. Y confesar la fe es porque yo he reconocido a Jesús y movidos por el Espíritu Santo, le reconozco y eso me hace a mí confesar mi fe en Él. Y se quedaba esa frase del Papa Francisco que decía, si nosotros no predicamos a Cristo, en su lenguaje muy argentino decía, la cosa no va. Es decir, si nosotros no predicamos a Cristo, vamos por mal camino. Si nosotros no confesamos y reconocemos a Cristo, nos terminaremos perdiendo e incluso sumergidos en nuestra indiferencia y en nuestro odio contra la iglesia o incluso contra los legítimos sucesores de los apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, en este día dejémonos impulsar por la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos anunciar con verdadera libertad a aquel que hemos reconocido, por el cual nos hemos mantenido en el combate de la fe, dirá Pablo, por una iglesia que de verdad ora unánime por esa misma iglesia y que se mantiene en la unidad aún en los momentos más difíciles que nos toque vivir y que tenemos que dar testimonio de que la iglesia es el lugar donde Cristo ha querido edificar su cuerpo, el cual es cabeza. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todo el mundo. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió para sus discípulos, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Por los responsables del gobierno, especialmente de nuestra nación Chile, para que como servidores de Dios procuren la justicia y el bien ciudadano, roguemos al Señor. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas, culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Por la Iglesia que sufre coacción, reducida al silencio, perseguida en algunos países, para que permanezca firme en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de los que sufren, los enfermos que están viviendo estos momentos de dificultad a causa de esta pandemia o enfermedades, para que también por aquellos que están a su cuidado, el personal médico y sanitario, les auxilie el Señor y por la gracia, intercesión de los santos apóstoles, puedan testimoniar su servicio en favor de los hermanos, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de la parroquia de San Bruno y Santo Domingo de Guzmán, para que perseveremos siempre en la fidelidad a la enseñanza recibida por los apóstoles, roguemos al Señor. Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica, y por la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel que formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los apóstoles y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, los mártires, San Bruno y Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Celestino, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Rosa, Marta en su 28 aniversario, Adrián, 19 aniversario, Margarita y Jorge. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la constancia de la fe y especialmente esa misma lucha en el cual todos los días nosotros tenemos que saber combatir, hay que pedirle siempre al Señor mantenernos en la firmeza de nuestra fe, en la oración unánime de todos los miembros de la Iglesia por el cual todos nosotros bautizados participamos, para que cuando un miembro de la Iglesia sufra, nosotros también unidos a ese miembro vivamos la comunión eclesial que es tan importante manifestar ante el mundo y es la exigencia de estos tiempos. Dirijámonos a nuestro Padre común con la oración de los hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos ahora un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Hacemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos a recibir la bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. Ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Para glorificar al Señor con nuestra vida, podemos quedar en paz. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día. Amén.